Muy buenas noches, muchachos. Espero que estén muy bien. Ya en unos minuticos vamos a iniciar en materia. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría saber cómo les fue con el documental que les dejé. Si lo vieron, no lo alcanzaron a ver, cuéntenme un poco. Bueno, no se preocupen. La idea es que este fin de semana de puente lo revisen, lo lean, que este les va a servir. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras que se van conectando los compañeros, vamos a aprovechar para revisar esta unidad 2. Con relación a qué, quiero que validemos, recuerden que ustedes tienen unas entregas para esta actividad o para esta semana 2 y tengan presente que tenemos una actividad con una fecha próxima y quiero revisar. Recuerden que Este, este peso de esta actividad es bastante alto, por eso quiero que lo analicen, lo revisen y si tienen dudas, pues lo revisemos. La fecha de entrega, bueno, vamos a revisar acá. La fecha de entrega dice eh, disponible hasta el 25 de julio, fecha de entrega el 28 de julio, es decir, que desde el 25 pueden subir la actividad hasta el 28. Para ya la segunda sesión, nos vamos a ver el viernes en el mismo horario, de este viernes en 8 en el mismo horario, es decir, de 6 a 7. ¿Listo? Entonces, esta actividad, recuerden que esta es bastante importante porque tiene 170 puntos. ¿Listo? Acá pues las recomendaciones que ustedes ya saben, verificar los nombres de todos los integrantes, si es que van a trabajar en grupo. Como yo les indiqué, si ustedes pues desean trabajar en grupo, en el nombre de la portada coloquen el nombre de todos los integrantes para que por favor pues se puedan identificar y con eso yo ya reviso uno y ahí tomo todos los nombres y valido. Entonces es importante porque si no, si yo veo un trabajo con las mismas características que entrega, por ejemplo, Jorge y María, ¿sí? Y no están vinculados los nombres, lo que yo preguntaré es, bueno, ¿están trabajando juntos o alguien lo copió? ¿Listo? Entonces, pues, por favor, para hacer el tema bastante claro. ¿Listo? Entonces, en esta segunda actividad vamos a hablar de las jurisdicciones no cooperantes, los nuevos desafíos de la Fiscalía Internacional. Recordemos que ya habíamos tocado un poco el tema, ¿listo? Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor, como quieran trabajar, indicaciones de logro, analiza de forma estratégica los regímenes fiscales internacionales, identificando las implicaciones tributarias en las decisiones empresariales globales y proponiendo estrategias que optimicen la estructura fiscal de la organización. Entonces, vean, el llamado que yo les hago acá es revisen, busquen. Si van a utilizar o a trabajar inteligencia artificial, pues no es solo que sea copiar y pegar, también sería bien interesante pues que ustedes, el objetivo con esta formación, pues es que ustedes pues aprendan, ¿no? Para casos futuros. Entonces la idea es que no solo sea copiar y pegar, sino que también pues analicen y lo lean. ¿Listo? La expansión de la economía digital ha transformado las formas tradicionales de generación de renta y ha creado nuevos retos para la tributación internacional. Las grandes empresas tecnológicas, plataformas digitales, por su capacidad de operar sin presencia física, han aprovechado estructuras en jurisdicciones de baja o nula imposición para minimizar su carga fiscal. Aquí también les indico que por favor revisen el tema lo del sándwich holandés. También va a explicar un poco de este tema. En este contexto, la presente actividad le permite ya investigar y reflexionar sobre la interacción entre las jurisdicciones no cooperantes y la economía digital, abordando fenómenos recientes de la erosión de la base imponible digital. Recuerden que yo les estaba hablando de unos
de los BEPS que trabajan de la OCDE y estos trabajan bajo unos pilares. Entonces acá pues nos habla del pilar 1 y del pilar 2 del proyecto de BEPS y las respuestas internacionales y las respuestas internacionales frente a la tributación global de empresas digitales. Listo. Por otra parte, el desarrollo de la actividad le permitirá desarrollar pensamiento crítico y propositivo sobre cómo la normativa internacional debe adaptarse a los nuevos modelos de negocio para garantizar la equidad fiscal y la transparencia. Desarrollo de la actividad en dos puntos articulados. El primero, infografía investigativa. Diseño una infografía titulada Jurisdicciones no cooperantes en la era digital, retos y respuestas globales. La infografía debe incluir información de producto y su búsqueda autónoma debe contener un mapa o esquema que identifique al menos 3 jurisdicciones utilizadas por grandes plataformas digitales y una breve descripción de las ventajas fiscales. Un apartado que explique cómo el pilar 1 y cómo el pilar 2 de los proyectos BEPS buscan corregir esos vacíos tributarios en la economía digital. Datos actuales pueden tomar los acuerdos de la OCDE, el Banco Interamericano y la Unión Europea sobre los ingresos no tributados o la pérdida fiscal estimada por la utilización de jurisdicciones de baja imposición. Una reflexión final sobre la importancia de la cooperación fiscal digital y la transparencia de las multinacionales tecnológicas. Y para elaborar la infografía, consulten el material de trabajo dispuesto en esta unidad. Recuerden que ustedes tienen allí una lectura. Y dos, hacer un ensayo analítico. Elaboren un ensayo corto, centrado, que presente una discusión en torno a la pregunta: ¿es suficiente el impuesto mínimo global? Recuerden que el día miércoles hablamos un poco de este tema, que es lo que buscan los países BEPS: colocar un impuesto mínimo global para limitar el uso de las jurisdicciones no cooperantes en la economía digital. El ensayo debe ser argumentativo y sustentarse en fuentes académicas y normativas recientes, la OCDE, BEPS, la Unión Europea, el Banco Interamericano y la DIAN. Debe contener una introducción, una contextualización del problema de la economía digital y la competencia fiscal entre sus jurisdicciones, desarrollo, análisis cómo las jurisdicciones de baja imposición han sido utilizadas por empresas digitales para trasladar beneficios y evaluación del alcance del impuesto mínimo real y una conclusión, valoración crítica si las medidas actuales garantizan la justicia fiscal o si requieren mecanismos adicionales de gobernanza global. El ensayo debe fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de relacionar. Para elaborar el ensayo, consulte el material trabajado y dispuesto en esta unidad y encontrar algunas herramientas que le pueden servir. ¿Listo? Listo. Entonces, extensión máximo una página, el ensayo entre 3 y 4. ¿Listo? Por aquí está la rúbrica, lo que se va a calificar, utilización de fuentes académicas, de la OCDE, BEX, Unión Europea, DIAL, la CEPAL. Si tienen que colocar investigación, actualización y fuentes, análisis crítico, desarrollar un análisis profundo con argumentos sólidos, con claridad, redacción de la jurisdicción, entre otros, interacción visual, la infografía es clara, creativa y se mantiene, combina textos e imágenes, y un rigor de forma de presentación, APA y de redacción, y si cumple con todo esto, pues tendrán sus 170 puntos. ¿Listo? Entonces, bueno, ayer, hace 2 días, hablábamos con algunos compañeros de, de Netflix. Resulta que Netflix en Colombia tiene presencia económica significativa y está reglamentado teniendo en cuenta una de las características: sus ingresos superan los 31.300 VTs. El usuario superan, pues actualmente tienen 300.000, superan lo que indica. Eh, y efectivamente, pues tiene una presencia significativa en Colombia. ¿Listo?
Vamos a arrancar con jurisdicciones no cooperantes y los nuevos desafíos de la fiscalía. También hablamos un poco el día miércoles de estos tipos de jurisdicciones y algunas jurisdicciones de baja tributación. Lo vamos a trabajar en unos bloques. El bloque uno, jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. Vamos a definir tres rasgos de evolución, vamos a definir tres rasgos, vamos a ver la evolución histórica y cuatro tipologías fiscales en profundidad, que ahí viene pues una pequeña actividad, esa no hace parte de la nota, pero yo les sugiero que la haga y para debatirla en la próxima clase. ¿Listo? Esas las voy a dejar el día de hoy. Bloque 2, medidas internacionales y nacionales, los BEPS, las 15 acciones, el CRM, el MCAA, el Pilar 1, Pilar 2, mecanismos técnicos, y las listas negras y las listas grises, que ya pues también lo habíamos visto. Eh, Vamos a ver las entidades controladas del exterior, el origen, los 6 pilares, régimen colombiano, artículo por artículo, y la comparación internacional, que allí vamos a hacer un taller, que ese es el objetivo, pues ver un poco la comparación internacional y como yo les decía a ustedes, el objetivo es que todo esto que estamos viendo, pues les sirva a ustedes para analizar y tomar mejores decisiones. Que yo les decía, hay empresas que hacen una planeación tributaria pues son empresas que tienen muchísimos recursos. ¿Listo? Entonces, pues vamos, la internacionalización de las operaciones empresariales se ha transformado de manera que los estados estructuran, administran y coordinan sus sistemas fiscales. La tributación internacional se consolidó como un campo estratégico del derecho y la política económica cuyo triple propósito. Es decir, a ningún estado no le va a gustar, pues no recaudar. Todos los estados quieren recaudar, ¿verdad? Y muy seguramente, que lo vamos a ver también, y va a quedar más claro cuando ustedes vean el servicio holandés y cuando también vean todo el tema de la lavandería, les va a quedar un poco más claro. Y entonces alguien dirá, pero no es acorde con lo que se dice, ya que algunos países que tienen baja aún la tributación, entonces, ¿por qué están recaudando? Pues por tener unos recursos ahí, una presencia significativa y poder tener unas empresas que pueden beneficiar a algunos. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Esos tres propósitos es evitar la erosión de la base imponible, es decir, que las empresas tributen por lo que efectivamente se recibe en su país, prevenir la doble tributación. Bueno, pues ya sabemos de esto, garantizar que los ingresos que se graban en los territorios donde efectivamente se genera el valor económico y allí pues ya lo vamos a identificar. Lecturas fundamentales que analizan este fenómeno en 4 bloques articulados que se sugieren en este mismo orden, jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, tipologías, características fiscales, criterios de identificación de la OCDE, el Foro Global y la Unión Europea, que son también unas fuentes que ustedes tienen allí para hacer los trabajos. Medidas internacionales y nacionales, instrumentos multinacionales, BEPS, CRS y MCA, que ya vamos a ver qué significa cada uno, y la respuesta interna del Estado colombiano, entidades controladas del exterior, como Colombia grava el diferimiento de las rentas y el traslado de sus artículos en sus utilidades. Vamos a ver algunos artículos como el 882 y el 893 que nos tocan este tema, y la comparación en algunos casos que hace Colombia, Chile, México, España e Irlanda, en tasas nominales efectivas, base gravable, progresividad, IVA y eficiencia administrativa, que ahí yo puedo empezar a tomar decisiones también. Que viene el caso, por ejemplo, que yo les comentaba de Estados Unidos. En Estados Unidos hay algunos estados que están libres de impuesto, por ejemplo, del IVA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno quiere comprar una IPAP y se va para Estados Unidos, entonces yo me puedo ir a determinado estado donde no me van a cobrar el impuesto que puede ser del 10, del 7, del 5, dependiendo del estado donde yo esté. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una jurisdicción no cooperante? Territorio que por su diseño normativo y prácticas administrativas
permite una tributación sustancialmente menor que la prevaleciente a nivel internacional y que además muestra deficiencias en transparencias y en el intercambio de información fiscal. ¿Listo? ¿Por qué existirán algunas de estos tipos de entidades? Pues porque les interesa tener a grandes multinacionales en su país para tener, pues, muy seguramente gente pobre a una mano de obra barata y se estabilizan allá y tendrán unos beneficios. Dos elementos que combinan siempre en el análisis fundamental, esto los tienen ustedes en la lectura, elemento cuantitativo y cualitativo. Elemento cuantitativo son los niveles de imposición efectivamente bajos. Se mide en comparación con la tasa efectiva del territorio frente al estándar internacional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si tenemos acá en Colombia una tasa del 35 y si otro país ofrece una tasa del 10, pues efectivamente esto es baja tributación en temas cuantitativos. Y en temas cualitativos, el grado de comparación fiscal, el intercambio de información y de sustancia económica, personal activos, actividad real. Es decir, no se puede identificar fácilmente qué es lo que esta persona en realidad desarrolla en ese país o hace en ese país a falta de información o de una cooperación de información. ¿Listo? Esta noción combinada se emplea en políticas y listas internacionales para identificar territorios que representan riesgo para la integridad en los sistemas fiscales y para orientar medidas defensivas nacionales e internacionales. Finalmente, pues todo esto se ve identificado en medidas que deben de tomar los gobiernos para minimizar pues estos temas. ¿Listo? Los tres rasgos determinantes explicados a profundidad, tasas efectivas muy reducidas, regímenes fiscales preferenciales o tasas efectivas muy reducidas respecto a los estándares internacionales, que era lo que yo les comentaba un rato. Hace un rato no se trata solo de la tasa nominal que aparece en la ley, sino de la tasa efectiva, perdón, sino de la tasa efectiva, la que realmente se paga tras aplicar deducciones, créditos y exenciones. Recordemos que alguien dirá, no es que la tarifa en Colombia es del 35%. Sí, pero hay una tasa efectiva que es sobre los ingresos en realidad cuánto se está pagando, sí, que efectivamente si nosotros tomamos pues los ingresos versus lo que se paga, no va a dar el 35%, por ejemplo, como ustedes bien saben, porque el 35% se baja sobre la utilidad. Entonces, aquí por eso habla que en realidad la tasa efectiva disminuye considerablemente, muy seguramente porque tiene unos otros beneficios tributarios, deducciones y exenciones tributarias. Y lo que va a hacer es que baje la tasa efectiva porque tal vez su utilidad va a ser muy pequeña. Opacidad e intercambio deficiente. Limitación o ausencia de mecanismos eficientes de intercambio de información tributaria. El CRS es un reporte estándar que debe hacer algunos bancos, entidades financieras a los a las entidades de administraciones tributarias en varios países. Entonces ya vamos entendiendo que es unos reportes que entregan los bancos a las entidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, quien se encarga de hacer las retenciones son los bancos cuando reciben el ingreso. Entonces, el tema tributario, pues allá es muy fácil, no diferente como lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con este nuevo gobierno, si se toman medidas con relación a esto para facilitar todo el tema tributario. Pero bueno, y opacidad sobre la titularidad de activos reales y sociedades. Si esta información, otros estados no pueden verificar dónde están realmente las rentas y sus residentes. Lo que yo les decía como en clases anteriores, como nosotros pertenecemos a la OCDE, ¿verdad? El tema de el RV, Registro Único de Beneficiarios Finales, se dio porque la OCDE no lo impuso, no porque el gobierno lo quiso. ¿Por qué? Eh, ¿Ustedes consideran que en Colombia es muy fácil saber quién es el dueño de una empresa? ¿Qué consideran ustedes? Para mí sí, profesor. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se podría hacer? Cámara de Comercio, profesor. Pero, ¿qué pasa? Resulta que en la Cámara de Comercio no sale quiénes son los socios, sale quién es el No, representante legal. el libro de accionistas es reservado, pero quien sabe el representante legal
sí se puede saber con facilidad. Exactamente, entonces, pero si yo Y quisiera saber quién es el dueño real de la empresa, ¿sí se puede otra, hacer? Sí, señor. yo pienso que los libros de accionistas, eso es reserva, es confidencial, eso no se puede. Exactamente. Entonces, si yo quisiera saber quién es el dueño de una empresa, tendría que solicitar vía judicial o en medio de un pleito judicial, solicitar el levantamiento del velo corporativo. Cuando hablamos del levantamiento del velo corporativo, ahí sí nosotros podemos identificar, o quien esté interesado, quién es realmente el dueño, ¿sí? Pero con el RV, ya la DIAN puede saber quién es el dueño real de una sociedad, teniendo en cuenta pues los porcentajes, pero antes esto no se podía saber. O sea, solo lo sabía la Cámara de Comercio, pero a través del levantamiento del velo corporativo. Entonces vean que todo esto lo trajo la OCDE para identificar lo que yo les estoy comentando, poder identificar la titularidad real de los activos y quiénes son los dueños de las sociedades. ¿Listo? Entonces, gracias por la participación. El 3, falta de sustancia económica. Ausencia de requisitos de sustancia económica, es decir, que ya lo vamos a ver, una empresa que se crea sin personal, sin actividad y presencia económica real, es decir, que dice que está en un país, pero en realidad no opera en ese país, que permita justificar la asignación de rentas en el territorio. Una sociedad sin empleados ni operaciones no puede, en teoría, generar un valor que dice generar. Es decir, si está ubicada en un país y tiene ingresos y supuestamente tributa en ese país, que puede ser un país de baja tributación, y si en realidad no lo es, pues estamos ante una empresa que está haciendo una posible evasión tributaria. La evolución histórica de las jurisdicciones no cooperantes o de los países con baja o nula tributación. En el siglo XIX surgen los primeros centros financieros, offshores, islas y pequeños territorios desarrollan regímenes fiscales favorables como estrategia para atraer capitales, servicios financieros, actividad portuaria o de comercio. Mm, esto no es nuevo, como ustedes lo pueden ver, es muy viejo, sin embargo, los países lo hacen para atraer inversión, pero también lo hacen los municipios. Por ejemplo, los municipios le dicen, véngase para acá, para Funza, y le vamos a dar un descuento en ICA de 5%, es más o menos lo que hacen los países, o un año sin pagar ICA o 2 años sin pagar ICA. Eso es lo que hacen, pues, los países. En los años 1050, entre el año 1070, después de la Segunda Guerra Mundial, la liberación financiera internacional, la descolonización y la búsqueda de diversificación económica propician la creación y expansión de los centros offshore en el Caribe, Europa y Asia. De hecho, eh, dentro de todo esto, cuando hablamos de la liberación financiera internacional, pues podemos hablar de casos que se han escuchado o que han sido muy sonados. ¿Quién es el Banco de Bancos? Pues muchos dicen que el Banco de Bancos pues es el Banco del Vaticano, que en algunas ocasiones le ha prestado al Banco Mundial dinero. Y también pues la duda ha sido de que pues fue el banco, comentan que fue el banco de los nazis, que fue el banco de los capos, etcétera. Entonces también a través de algunos bancos se libró un tema de entidades no cooperantes con relación a la información. Entre los años 1960 a los años 1990, con la globalización de los mercados de capitales, muchas jurisdicciones ofrecen estructuras societarias y bancarias que facilitan la protección de los activos, confidencialidad y ventajas fiscales para no residentes. El secreto bancario suizo, que también habíamos hablado la semana, bueno, en estos días, y el régimen de importación rápida en islas y dependencia que consolidan una industria offshore dedicada a servicios fiduciarios, planeación patrimonial y vehículos societarios. Ustedes se van a dar cuenta que de esto hay mucho.
¿sí? Solo que lo utilizan en realidad pues las empresas que tienen cómo hacer una estructura, ¿sí? Como hay algunos negocios fiduciarios que se crean que se llaman los tracks, que esto también pues sirve para hacer una evasión tributaria y son mecanismos fiduciarios a la medida y que permiten una evasión tributaria. Mm, en algunos países se permite eso, lo que yo les decía. Mm, las empresas pequeñas no van a decir, venga, yo quiero hacer una planeación, una evasión tributaria. Pues sí lo pueden decir, pero que se haga de modo internacional, pues es muy complejo. ¿Listo? Bien. En los años 90, ante el incremento de flujos fiscales elusivos y la planeación tributaria agresiva, recuerden que la planeación tributaria agresiva en Colombia tiene una sanción que puede ser el abuso en materia tributaria, para que lo tengan presente. La OCDE y otros organismos indican las primeras inactivas regulatorias, es decir, se entregó todo el sistema regulatorio desde ese momento. Se desarrollan instrumentos de intercambio de información y convenios multilaterales de cooperación y de cooperación administrativa, que yo les tengo ahí un pendiente para ver de dónde se descargan todos los acuerdos de información y de doble tributación. Se configura entre el año 2000 y el año 2015, se configura la era de la transparencia. El impacto y las filtraciones masivas de Skill Leaders y los Panama Papers, que también hablamos de esto, junto con los reportes mediáticos sobre la evasión, la elusión fiscal y la intensificidad y la cooperación internacional, se consolidan en el intercambio automático del CRS, que yo les digo que es los reportes estándares, promovido por el Foro Global de la OCDE y el proyecto de los BEPS entre el 2013 y el 2015. Actualmente, todo el tema del manejo de la información pues se está filtrando muy rápido. Por ejemplo, el caso de los Panama Papers, también están los Pandora Papers. Dentro de eso pues indicaron que Pastrana tenía negocios allí. También el ministro Carrasquilla tenía una empresa ahí que fue muy sonado. Para hacerles memoria, el ministro Carrasquilla fue el de los huevos de 12.000. Mm, el hombre cuando estuvo de ministro de Hacienda generó una estructura en la cual él dijo, no, pues todos los municipios tienen problemas de agua potable. Entonces vamos a darle financiamiento y ese financiamiento ellos los van a pagar. Y bueno, creó una figura a través del Ministerio de Hacienda y de los bancos privados. Después de que él salió del ministerio, creó una empresa y bajo esa empresa empezó a operar asesorando a los municipios para que accedieran a los préstamos. Y resulta que la empresa estaba ubicada en Panamá, es decir, él se llevaba el dinero por comisiones de los municipios y tributaba en Panamá y no en Colombia. Eso se supo con los Panama Papers. Y además, la información pues está bastante, o se puede identificar de una forma pues bastante clara, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé si vieron hoy la noticia de, de que se conoció un memorando que era de información sensible, pero no era clasificado. Entonces era confidencial, pero no clasificado. Entonces se filtró, entonces se pudo llegar, que fue el tema de Marco Rubio, donde le envió para que deportaran a Beto Coral. Entonces, actualmente, al punto que quiero llegar yo, entonces ustedes dirán, pero ¿de qué nos está hablando? Del manejo de la información. Actualmente, acceder a la información, pues no es fácil, pero sí es más fácil que en tiempos anteriores. ¿Listo? Entonces, se dan estos intercambios de cooperación para tener información y evitar, pues, temas de evasiones fiscales, de la erosión de la tasa de tributación, entre otros. ¿Listo? El proceso de convergencia normativa genera tensiones entre la soberanía fiscal de pequeños estados que dependen de regímenes preferenciales para su desarrollo económico y la necesidad global de proteger las bases impositivas de estados con principios de universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que
Por ejemplo, si dijeran vamos a crear una tarifa global y si fuera del 15%, por ejemplo, pues Colombia va a garantizar que no, pero ¿cómo va a ser del 15 si nosotros recibimos el 35%? En el ejemplo de Colombia, ¿no? Pero también puede ser otro país que puede garantizar todo este tema, ¿vale? A eso hace lugar ese acápite allí. La digitalización de la economía y la implementación del pilar uno y 2 generan nuevos retos y oportunidades para reconfigurar el rol de las jurisdicciones de baja imposición. Mm, Muy seguramente en este gobierno también se trabajarán más temas o se avanzarán en más temas tributarios con relación a los BEPS de la OCDE. Paraísos fiscales clásicos o de opacidad financiera o de baja o nula tributación. A los países paraísos fiscales no les gusta que le llamen paraísos fiscales, sino que se conocen como de baja o nula tributación. Así arranca el documental que yo les dije, paraísos fiscales, de la lavandería, que son jurisdicciones que históricamente se han creado o se han caracterizado por un secreto bancario, la ausencia de intercambio de la información y de la protección en el anonimato de los titulares de las cuentas sociedades o trusts. Su propósito ha sido ofrecer refugio a capitales que buscan mantenerse fuera del alcance de las autoridades fiscales y de los países de origen. Es decir, paraísos fiscales que lo que hacen es salvaguardar la información y llamémoslo así, ellos se venden como un seguro del patrimonial de la persona. Entonces, si usted tiene su cuenta en Suiza, pues nadie va a saber que usted tiene su cuenta en Suiza. Entonces, nadie va a saber que tiene patrimonio. Por ejemplo, en el caso de centros poblados, no sé si recuerdan el caso de los centros poblados, de los 70.000 millones de pesos. Al finalizar se logró rastrear un poco el dinero y resulta que la plata se la llevaron a Delaware. Entonces yo les conté un poco en clases anteriores cuál era la característica de Delaware. Con esa plata habían comprado un apartamento. Entonces, si ven qué es lo que pasa cuando hay una fuga de capitales y lo que se busca es como una privacidad de la información, pero bueno. Ejemplos citados en la lectura, tenemos las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein. ¿Cuáles son las características? Ausencia de impuestos directos o tipos nominales cercanos a cero, que era lo que veníamos hablando, secreto bancario protegido por la ley, es decir, por nada del mundo se puede dar información de esa persona, no participación limitada, cooperación en convenios internacionales de intercambio de información, simplemente no les interesa con tal de captar esos capitales. Mm, Legislación permisiva en materia societaria y fiduciaria y alta densidad de las instrucciones financieras en proporción a la población residente. Es decir, a la población residente la tratan igual, pero al que trae los recursos, si hay beneficios en temas de información y de baja o nula tributación. Estados o territorios donde, aún existiendo un sistema tributario formal, los tipos impositivos son significativamente inferiores a los estándares internacionales o a los incentivos fiscales, son tan amplios que reducen el tipo efectivo a niveles mínimos, que era lo que veníamos hablando hace un rato. De pronto el aumento de algunas deducciones, de algunos beneficios tributarios, lo que hacen es que la utilidad se disminuya y que al final resulten pagando muy poco de impuestos o cero. Se utilizan como frecuencia con destino final o intermediación en la planeación fiscal agresiva, no por opacidad, sino por una ventaja cuantitativa, es decir, en dinero. Dentro de los ejemplos también tenemos Hungría, Chipre, zona de los Emiratos Árabes. Dentro de estos podemos encontrar tarifas del impuesto sobre la renta entre 0 y 10%. Y una de las características que ustedes van a ver es que en estas jurisdicciones de bajo o nula imposición o paraísos fiscales, hay muchas donde la pobreza es extrema. Entonces uno dirá, ¿cómo así? Paraísos fiscales. Entonces, si van a invertir allá, entonces ¿en qué invierten? Bueno, buena pregunta. Existen
regímenes de preferencia para inversores no residentes, que era lo que veníamos hablando, los que le interesa pues es recaudar la plata y tenerla ahí, o tenerla ahí como un capital, posibilidad de deducciones o créditos amplios que erosionan la base imponible, que era lo que veníamos hablando, ausencia de requisitos sustantivos para acceder a los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente los beneficios son tan amplios que cualquiera los podría acceder. A diferencia de los paraísos fiscales, aquí la jurisdicción no solo oculta información simplemente, sino que ofrece una carga tributaria mínima o pequeña bajo el diseño normativo, lo que hace más fácil calificarla de no cooperante bajo el criterio de transparencia. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de una entidad no cooperante? Pues que ya la empiezan a ver diferente los otros países y la empiezan a calificar como no cooperante. Y actualmente, pues el tema de si coopera o no, pues es más fuerte que en tiempos anteriores. Actualmente lo podemos ver, bueno, si no coopera, entonces empezamos a hacer bloqueos a esos países. O si no coopera, pues empezamos a colocar sanciones y así sucesivamente. ¿Listo? Las jurisdicciones quid o de tránsito. El término quid, jurisdicción, describe a países que mediante una amplia red de tratados para evitar la imposición y regímenes favorables a las holding facilitan el tránsito entre rentas en el país donde se genera y el país donde se materializa la ganancia final y se han considerado puntos intermedios de canalización de flujos financieros de empresas multinacionales. Y aquí está el otro tema. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos dentro de estos países tránsito Luxemburgo, Singapur o Suiza. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todos estos países, y por eso me gustaría que vieran el documental del sándwich holandés, con eso les va a quedar más claro un poco esto. Entonces, cómo empiezan a jugar entre jurisdicciones y empiezan a mover el dinero entre una y otra para que al final del ejercicio, pues sea una tasa mínima o sea una tasa casi llegando a cero. ¿Listo? ¿Cuáles son las características? Renta exenta de convenios de doble imposición con cláusulas de retención reducida. Para el próximo viernes les voy a buscar unos convenios para evitar la doble tributación y vamos a ver allí unas características significativas de este tipo de empresas que pueden o que se pueden llegar a identificar. Legislación societaria factible para las sociedades o holding o de inversión. Por eso también quiero que vean el documental de la lavandería. Habla de esto. Hay casos donde se consideran que las acciones son un título valor porque pues quien tiene puede ejercer el derecho, ¿sí? Pero hay unas que son las acciones, ahorita no recuerdo el término técnico, pero son las acciones en mano, por decirlo así. Entonces yo simplemente tengo la acción acá y se la entrego a otra persona y ya esa persona es dueña de la acción sin firmar absolutamente ningún papel. Eso no pasa en Colombia. Debe haber un documento o un endoso. ¿Listo? Bien. Normas que permiten repatriar dividendos, regalías o intereses con baja imposición. Recordemos que acá en Colombia, por ejemplo, hay un tema que fue bastante crítico. Yo creo que ustedes lo vieron en renta, cuando vieron renta normal. Se identificó pues que la empresa genera unas utilidades y sobre esas utilidades paga un impuesto de renta. Pero en el momento de distribuir las utilidades, también puede ser que al socio se le imponga un impuesto, teniendo en cuenta pues la depuración que se le hace, etcétera. Entonces se identificaba que algunos dijeron cuando esto empezó a salir en norma, que era una doble tributación sobre un mismo hecho económico. Finalmente la norma ha dicho que no, pero ¿qué pasa? En otros países, como de tránsito, pues lo que hacen es que estos impuestos o estos dividendos le lleguen al socio casi también a cero. ¿Listo? Existen regímenes de participación o excepción sobre las rentas extranjeras. Entonces, claro, pues si yo soy extranjero y me voy allá, pues si existe un régimen de participación, entonces lo que veníamos hablando, los dividendos o regalías van a ser 0 pesos inclusive. No siempre se consideran unos paraísos fiscales estrictos, sin embargo, pueden facilitar la erosión de las bases imponibles cuando carecen de exigencias de sustancia económica en las entidades que utilizan esos beneficios. Es decir,
puede estar creada una empresa de papel, por ejemplo, en Suiza, y ahí llegan todas las utilidades y todos los dividendos. Y como pues la tasa es tan baja, pues allí se hacen los dividendos y se ahorran una plata en el país de donde son, por ejemplo, si fuera en Colombia. También dentro de algunas de las características tenemos las jurisdicciones de sustancia limitada, jurisdicciones que permiten la constitución de entidades legales con escasa o nula presencia económica real. Es decir, no me importa si operan o no, créense. Se trata de sociedades pantalla, sin empleados ni operaciones comerciales auténticas, cuyo único propósito es ser titulares de activos o contratos. Este modelo es utilizado tanto por individuos de alto patrimonio como por corporaciones multinacionales. ¿Listo? Dentro de esos países tenemos Belice y Seychelles. ¿Cuál es la característica? Facilita el bajo costo de constitución societaria, es decir, es muy barato constituirla allí. Posibilidad de registrar direcciones virtuales de domicilios fiscales de conveniencia, escasa o nula obligación de presentar estados financieros auditados, inexistencia de requisitos de capital o actividades económicas mínimas. El término offshore se refiere a las actividades financieras, inversiones y operaciones comerciales realizadas en una jurisdicción diferente al país de residencia, conocidas por ofrecer ventajas fiscales y regulatorias como bajo en la tributación y el secreto bancario. Es decir, se crea una empresa de papel, básicamente, los ingresos pueden estar acá en Colombia, se trasladan a la empresa de papel a través de, puede ser unas operaciones o una factura, y se trasladan allá y allá se distribuye toda la utilidad, por ejemplo. Por eso quiero, me gustaría, porque no siempre se hace lo que uno quiere, me gustaría que ustedes revisaran el documental del sándwich holandés. Allí explica mucho toda esta característica o todas estas características que estamos tratando acá. ¿Listo? Bien. En síntesis, tenemos cuatro tipologías que no son excluyentes ni estáticas. Tenemos una, que son los paraísos fiscales. La característica es tasa muy reducida o tasa cero. Baja imposición generalizada, que puede ser también considerablemente baja. Las, eh, las, los países cuido en tránsito que activo red de tratados para los regímenes, es decir, a través de los regímenes o tratados para evitar la doble imposición, pues pueden hacer una erosión fiscal. También tenemos, y por último, la sustancia limitada. ¿Listo? Eh, Allí hay unas literaturas que sería interesante que ustedes las revisaran y con eso pues tengan más información de lo que estamos trabajando, como cuáles. La lectura de Subman del 2015, Plan también del 2010 y los informes de la OIT del 2015 coinciden con el fenómeno que no puede reducirse a los denominados paraísos fiscales en sentido tradicional. Es decir, no podemos hablar solo de paraísos fiscales, sino que estamos hablando de cuatro tipologías. Idea clave para el ensayo que ustedes van a hacer: existe una amplia gama de tipologías con características fiscales muy parecidas, desde los regímenes de excepción totales hasta sistemas impositivos formales. Pero ¿qué pasa con esos sistemas impositivos formales? Por ejemplo, la tipología 4 hablamos de sistemas impositivos formales, pero ¿qué es lo que pasa? Que entre los acuerdos entre países pueden erosionar la base, ¿sí? Y lo que finalmente puede hacer que su tasa de tributación sea baja o nula. Mediante mecanismos indirectos, reducen la tributación efectiva a niveles ínfimos, que era lo que veníamos diciendo. No todas las jurisdicciones de baja tributación surgieron de la intención exclusiva de facilitar la alusión. Muchas ofrecen ventajas competitivas legítimas, como protección del ahorro, especialista financiera de incentivos sectoriales. El problema aparece cuando las estructuras normativas posibilitan la desvinculación entre la localización económica real y la actividad declaratoria de renta. Es decir, si yo estoy configurando, pues que yo me dedico a hacer obras civiles, pero las obras civiles las ejecuto desde Colombia y me llevo toda la plata para el exterior, pues ahí efectivamente no hay una economía real de la actividad en el otro país. ¿Listo? Entonces de esto trata
un poco. Entonces, tienen que tener en cuenta esto para el desarrollo del trabajo. ¿Listo? Aquí les dejo un ejercicio que lo vamos a analizar y ustedes me van a contar. mm, dentro de 8 días, ¿cómo lo vieron? Tenemos 3 casos, ¿listo? Si quieren en parejas, en grupos o solos. Introducción, para cada uno de los 3 siguientes casos, identifiquen cuál de las 4 tipologías de lo que acabamos de hablar o de la lectura también corresponde a la justificación, al menos una característica. Entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes coloquen al lado del caso A, B y C qué tipología es, ¿listo? Por ejemplo, para el caso A, una entidad se constituye en 48 horas sin empleados y su único activo es la tenencia de acciones de otra sociedad. B, un territorio grava las sociedades entre el 0 y 10% y ofrece deducciones amplias de inversiones no residentes. Y C, un país tiene amplísima red de convenios de doble imposición y un régimen holding que permite repartir dividendos con baja retención. Entonces, ¿a qué tipología pertenece cada una? A, B, C. ¿Cuál de las 4 tipologías les parece más difícil de regular y por qué? O sea, esto simplemente es para que lo charlemos. Esto pues no hace parte de la nota, pero sí sería chévere que ustedes lo desarrollaran para que vayamos sacando algunas conclusiones. ¿Listo? Y quiero o me gustaría que buscaran otras 3 jurisdicciones diferentes a la que hemos visto para que ustedes coloquen en su mapa de infografía. ¿Listo? Entonces, bueno, medidas internacionales y nacionales frente a las jurisdicciones no cooperantes. Eh, el equilibrio entre la cooperación multilateral y la soberanía fiscal nacional constituye hoy uno de los principales retos de la tributación internacional contemporánea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que, pues, o sea, yo no puedo decir que voy a dejar de ser soberano porque tengo unos acuerdos de información, pues ya básicamente eso es necesario, que era lo que veníamos hablando. Durante décadas, multinacionales e individuos de alto patrimonio usan esas jurisdicciones para canalizar ingresos, ocultar activos o reducir artificialmente su carga impositiva mediante estructuras, carencias de las sustanciales económicas. La respuesta combina instrumentos multilaterales y estrategias nacionales de defensa fiscal. ¿Cuáles son estos mecanismos que se han venido trabajando pues para evitar eso? Uno, que tenemos BEPS. Uno de los BEPS es la erosión de las bases, los tratados de beneficios, que esto traen 15 acciones. Esto de los BEPS se viene trabajando desde el año 2013. También en el año 2014 está el CRS, que son los comunes, los reportes estándares que vienen de intercambio automático de información a través de los bancos o las entidades financieras. También tenemos los MCA, acuerdos multinacionales entre entidades competentes, también con el objetivo de buscar el intercambio de información. Dentro de los BEPS también tenemos en el año 2021 se integró el PIRAL 1, que habla de la resignación de la potestad, perdón, tributaria, teniendo en cuenta pues todo el tema de la economía digital. También tenemos el Pilar 2, que fue entre 2021 y 2024, que lo que buscaba o lo que busca es un impuesto mínimo global y que su tasa efectiva sea del 15%. No es la tasa mínima efectiva que conocemos en Colombia, que alguien dirá, pero coincide con el porcentaje. No, no es la misma. Lo que se busca es una tasa global del 15% para aquellas entidades u organismos que tienen residencia en varias empresas o en varios países que pertenecen a la OCDE y que exista una tasa global. Listas de la Unión Europea o las listas GAFI, que fue lo que vimos en la clase anterior, que eran las listas negras y las listas grises de las entidades o de las jurisdicciones no cooperantes. Ya lo vamos a ver. Dentro de los BEPS está el contexto y el objetivo general que los vamos a ver. Este es impulsado por la OCDE y por el G20 desde el año 2013 y constituye un pilar central en la reforma tributaria internacional contemporánea. Su objetivo es prevenir las estrategias utilizadas por las empresas multinacionales para desplazar artificialmente sus utilidades hacia otros países o territorios de baja o nula imposición, aprovechando vacíos
asimetrías o incoherencias entre los sistemas fiscales nacionales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que buscan pues estos BEPS. Este proyecto conoce las normas tributarias diseñadas del siglo XX resultan ineficientes para enfrentar los desafíos de economías digitales y globalizada, por lo que propone una revisión estructural a principios que rinden la fiscalidad del OCDE en el año 2013. Las 15 acciones del proyecto se agrupan en cuatro frentes o cuatro grandes frentes. Uno es la coherencia, las normas internacionales coherentes entre países, es decir, se debe identificar que, por ejemplo, que lo hablábamos en la clase pasada, nosotros hablábamos de causalidad, necesidad y proporcionalidad. En Perú también existen esas características para poder reconocer costos y gastos y deducciones fiscalmente. Entonces, la idea es que entre todos los países que conforman el OCDE, pues exista una coherencia en términos tributarios para que estén hablando de lo mismo y no se vaya una empresa multinacional para otro país porque tiene más beneficios. ¿Listo? Sustancia, alinear la tributación con con la actividad económica real. Dentro de eso tenemos la acción, que son los precios de transferencia. Recordemos que lo que buscan los precios de transferencia es cuando la empresa A está en varios países, es decir, que sus operaciones sean coherentes con los precios de mercado, identificar muy bien esas transacciones, pues para que no se genere una evasión tributaria a través de determinados países. La transparencia, mejorar la información disponible. Ejemplo, la acción 13 de las BEC, recuerde que estamos hablando de 15 acciones. Documentación país por país, ¿listo? Es decir, que todos los países pues empiecen a cooperar y que tengan pues estos acuerdos de información para que puedan hacer los cruces. La certeza, mecanismos de resolución de controversias y adaptación a la economía digital, que es lo que pues ahorita está impactando mucho. El impacto medible del proyecto es 15 acciones que conforman el proyecto es una con reportes técnicos específicos de la OCDE. Actualmente hay más de 140 países y jurisdicciones que forman parte inclusive del FEDERBOPS o de las BECS, coordinando políticas fiscales desde el 2015 y existen más de 300 regímenes fiscales preferenciales han sido revisados, modificados o eliminados desde el 2015, teniendo en cuenta pues estas acciones, donde se ha visto que los países no están acorde o no están alineados y han eliminado o esos beneficios que tienen. Mecanismos de revisión entre países, otro componente esencial es la promoción de la transparencia mediante los mecanismos de revisión entre países con los cuales los países participantes se evalúan mutuamente en la aplicación de los estándares acordados. Este proceso ha permitido detectar deficiencias, promover buenas prácticas y fortalecer la confianza entre las administraciones tributarias y el mecanismo que sustenta hoy las listas negras y las listas grises. Esto lo veremos más adelante. Las acciones más relevantes frente a las jurisdicciones no cooperantes, compartir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y temas sustanciales. Pues primero, se centra en el análisis de la eliminación de regímenes fiscales preferentes que otorguen beneficios tributarios sin exigir una sustancia económica real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están ofreciendo beneficios solo por colocar la empresa allí y sin que exista, perdón, en realidad una sustancia económica, es decir, sin que la empresa efectivamente pues esté operando en ese país. Dos, las ventajas fiscales solo pueden considerarse legítimas si están sustentadas en la existencia de una actividad genuina. Las empresas beneficiadas deben ser con empleados, activos, funciones efectivas en el territorio donde coincide, porque si no, pues entraríamos en algunos de los pilares que vimos anteriormente, que eran de esos cuatro. Tercero, exige la eliminación de los regímenes, ring-fence, separación financiera, disposiciones legales diseñadas para favorecer exclusivamente a los residentes o a rentas provenientes del interior que configuren una competencia fiscal distorsionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sería sensato que se ofrezcan beneficios, a empresas o a no residentes y que estos beneficios pues, no los tengan los residentes
fiscales de esos países, porque pues se estaría evidenciando pues temas de disposiciones financieras para favorecer a terceros, ¿listo? O a los no residentes. Cuarto, promueve la transparencia de los mecanismos de revisión entre países mediante los cuales los países participantes se evalúan mutuamente en la aplicación de estándares acordados. ¿Listo? Es decir, pues se valida si todo el tema tributario está acorde a lo que se está pidiendo, a lo que se está solicitando, entre otros. ¿Qué es cómo funciona el CRS y paso a paso? Es un marco legal técnico para el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones, con el fin de identificar y grabar los activos, rentas que los contribuyentes mantienen fuera de su país de residencia. Marcó un cambio del paradigma frente a lo tradicional o a la pasividad bancaria. El flujo, ¿cómo es el flujograma en 4 pasos? Pues quienes reportan o cómo hacen esta información automática están los bancos, los fondos de inversiones, las aseguradoras. Ellos recuperan información sobre las cuentas de cada persona y las entidades de los no residentes. Toman toda esta información, transmiten esa información de forma estandarizada a cada autoridad tributaria local, y la autoridad local intercambia automáticamente los datos con las administraciones fiscales de los países de residencia del titular o de cada uno de los titulares. El país de residencia detecta rentas y activos ocultos en el extranjero con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que yo les decía hace un rato, por ejemplo, pues Estados Unidos no es que sea pues muy juicioso con esta información automática de los residentes. Yo he tenido casos de personas que tienen que tienen activos en el exterior y la administración tributaria no sabe, no logra identificarlos, por ejemplo, la administración tributaria, la DIAN, ¿no? Entonces se podría identificar varias cosas. Primero, que no hay, o que se podría identificar tal vez que no hay intercambio de esta información, o que la administración tributaria donde le llega la información no tiene el talento humano para poder hacer seguimiento. Es decir, nosotros conocemos que en cada reforma tributaria, pues, que llega, hay un ítem que dice activos omitidos en el exterior y pasivos inexistentes. Pues eso porque sea, muy seguramente porque la administración tributaria no tiene la información. Si tuviera la información, pues, ¿qué hubiera hecho? Los hubiera ejecutado. Así de sencillo. Es decir, cuando digo ejecutar, me refiero que les hubieran impuesto sanciones por no envío de información. Artículo 651 del Estatuto Tributario. La adopción, el impacto y desafío. Más de 120 jurisdicciones han adoptado el CRS desde su entrada en vigor y ha transformado la cooperación internacional en materia tributaria. Y en el año 2017, Colombia implementó el CRS, intercambiando datos financieros con más de 100 jurisdicciones a través de la DIAN con el marco de adhesión de la OCDE en el 2020. El impacto tangible, según estimaciones de la OCDE desde su adopción, los países participantes han recuperado miles y millones de dólares en ingresos fiscales adicionales, producto de la regularización voluntaria de activos no declarados y de detección de estructuras opacas en jurisdicciones de baja o nula imposición, y el CRS ha reemplazado progresivamente el secreto bancario como práctica aceptable. Desafíos pendientes: persisten las asimetrías de la capacidad tecnológica en la protección de datos personales entre administraciones tributarias, especialmente en países de desarrollo, lo que limita efectivamente la práctica del intercambio. Es decir, si hay países donde no tienen mecanismos para poder operar y poder ejecutar estas prácticas, pues será muy complejo de poderse desarrollar. Entonces, eso es uno de los retos que existen actualmente. ¿Listo? Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima clase arrancamos con el MSA, que es cómo juega con el CRS y otros mecanismos en términos, pues, para evitar la doble tributación y el impacto que tiene sobre la doble tributación. Me gustaría saber si tienen dudas, inquietudes. Allí, pues, la recomendación que yo les entrego es que revisen los documentales que yo les indico. Mm, Revisen también la información que yo les voy a entregar. Les voy a entregar también por las lecturas, esas me quedan de tarea.
para ver si se las puedo subir en el puentecito, las lecturas que se les va a entregar por recomendación de la facultad, se les va a entregar para hacer un tema más riguroso y que ustedes pues tengan instrumentos de cómo ejercer en realidad pues el tema de la maestría, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, no siendo más, les agradezco la atención prestada. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo y nos vemos. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Listo? Ya mañana les agendaré de nuevo la sesión. Voy a tratar de subir la sesión grabada hoy para que prontamente la puedan revisar. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Igualmente. profe. Muchas Gracias, gracias. Gracias, profe. profe. Feliz Bien. noche. Igualmente.